vamos a hablar y vamos a recordar también un poco de las ovejas perdidas. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Pero para esto, como todo, debemos ir desde el inicio y nos vamos a ir hacia la palabra. Nosotros vemos aquí, comenzando desde el libro de Génesis, una línea de genealogía. Y lo voy a mencionar brevemente, aunque en esta lámina nosotros tenemos los versículos. Tal vez en el momento que ustedes puedan repetir el video, pueden ir tomando los versículos. Y vemos aquí que el Eterno tomó a Adán y lo puso en el Edén, juntamente con su esposa Eva. Y tuvo un hijo llamado Set, y este hijo tuvo otro hijo que se llamaba Enos. Después tenemos a Canaán. Y el siguiente hijo, después tenemos a Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Ustedes se acordarán de Noé, alguien muy importante dentro de la historia, que incluso que cuando éramos pequeños nos hablaban mucho sobre el diluvio. Pero aquí nos vamos a seguir hablando sobre su línea, su genealogía. Él tuvo 3 hijos. Tuvo su hijo Sem, tuvo su hijo Can y Jafet. Muchas veces nos decimos, wow, cuando leemos la Biblia, ¿por qué hablarán de tanto las genealogías? ¿Qué nos estarán queriendo decir? Y a veces es la parte un poquito más larga y que nos hemos saltado. Y realmente todo lo que está en la escritura es súper valioso, porque cuando ya comenzamos a ver esta línea, nos damos cuenta hacia dónde va. Entonces Noé tuvo 3 hijos, como yo los mencionaba, y Sem era uno de esos hijos. Sem tuvo otro hijo, se llamaba Artafael. Tenemos después a Sala. Después de Sala tenemos a Eber, Pelec, Reú, Serú, Nacor y Taré. ¿Quién era Taré? Van a preguntar, ¿por qué me detengo ahí? Porque Taré es el padre de Abraham. Taré tuvo otros hijos, pero hoy nos vamos a enfocar en Abraham. Y Abraham tuvo otros hijos, que más adelante ustedes van a saber por qué llegamos hasta acá. Abraham tuvo a su hijo Ismael, sin embargo, él no fue el de la promesa, sino que su hijo Isaac, que tuvo con Sara, fue el hijo de la promesa, el hijo que el Eterno le dio para llevar su linaje de su pueblo. Isaac tuvo 2 hijos, pero quien tomó la bendición de la primogenitura fue Jacob. Y Jacob fue padre de 12 hijos. Los 12 hijos que vienen después de ser los padres de las 12 tribus. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Abraham? Me van a decir, ¿por qué nos lo tenemos primerito en Abraham? Abraham era un siervo del Eterno, un siervo que realmente amaba al Eterno con todas las letras en mayúscula, y él tenía una intimidad y una comunicación especial con el Eterno. Buscaba de su presencia, de su enseñanza y de su guía. Y el Eterno, Yahweh, lo llamó y lo dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete de aquí, y yo haré de ti una gran nación, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahora, ¿por qué va a ser de bendición? Siempre me gusta dejarles como un poquito decir, a ver, ¿y por qué vamos a ir aprendiendo todo esto? Sencillamente porque el Eterno tiene planes maravillosos para todo su pueblo. En esa comunión que tenía Abraham con el Eterno le pidió algo muy difícil. Y realmente para quienes somos padres debemos entender que es un paso súper fuerte. Cuando le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Sin dudar, siempre Abraham todo lo que le mandaba hacer el Eterno, le escuchaba y obedecía, no cuestionaba, lo hacía inmediatamente. Entonces, en respuesta a eso, después de este acto de obediencia, no se llegó a sacrificar a Isaac. El Eterno proveyó el cordero, pero ahí hizo un pacto especial el Eterno con Abraham y le dijo, por cuanto tú no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahora, ¿qué pasó ahí? Abraham, como yo les había mencionado, tuvo un hijo, se llamaba Isaac. Ese hijo también llegó a tener la bendición del Eterno, la misma bendición que le fue dada a Abraham. Luego, Isaac tuvo los dos hijos, pero quien recibió la promesa de la primogenitura fue Jacob. Y Jacob tuvo también hijos. Esos hijos son ellos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Son los padres de las 12 tribus. Pero ¿qué pasó con Jacob? Ustedes después van a escuchar la palabra Israel. Jacob igual andó en obediencia ante el Eterno, y en un momento determinado su nombre fue cambiado, así como fue cambiado el padre de su padre, el nombre de su padre Abraham, Jacob fue cambiado el nombre a Israel. Y por eso ustedes ven aquí en esta lámina que el nombre está entre paréntesis, Israel. Y él fue el padre de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Israel. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en uno de los hijos de Israel, José. ¿Quién era José? Realmente es una historia apasionante. Ustedes a lo mejor escucharon, es el que interpretaba los sueños, o el que tuvo la túnica de colores, o era el preferido de su papá. Pero realmente su vida fue una vida realmente muy procesada y que nos da grandes enseñanzas. José fue vendido lamentablemente por sus hermanos como esclavo hacia Egipto. Pero dentro de todas las cosas que nos pasan, también había un propósito para José. ¿Qué le dijeron los padres qué le dijeron los hermanos a su padre Israel? Que había sido devorado por una fiera y que no lo tenía más. Sin embargo, ya José en Egipto, después de ser procesado, digo procesado porque en algún momento vamos también a conversar sobre él en otra ocasión, llegó a ser muy importante dentro de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque el Eterno le había dado la bendición de interpretar los sueños y le dio a conocer los tiempos y lo que había de venir. Es decir, que José, en la tierra de Egipto, llegó a ser el segundo al mando de Faraón. Y José tuvo dos hijos. Y recordemos estos nombres: Manasés y Efraín. ¿Qué pasaba con el tiempo? El tiempo transcurría y ya cuando Israel estaba más anciano y cerca de sus días de terminar, quiso bendecir a sus hijos. Pero ¿con quiénes comenzó? Comenzó con los dos pequeños de José, bueno, con Manasés y Efraín. Y los bendijo. Ay, pero me estoy olvidando algo muy importante que está aquí en esta lámina. Yo emocionada estaba siguiendo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando José ya había sido segundo al mando y tuvo sus hijos y estuvo dentro de toda esa temporada, vino un tiempo de escasez y de hambruna. ¿Qué es lo que pasó? Que su papá, Israel, mandó a sus hermanos a que compren comida en Egipto y ahí se encontraron con José. Pero José no guardó rencor a sus hermanos, sino más bien llegó a perdonarlos. Y dijo una frase muy importante: como les decía, todo lo que nos sucede tiene un propósito. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Yahweh delante de vosotros. Como les decía, el Eterno tiene grandes propósitos con nuestras vidas. Ahora sí llegó el tiempo que después de que bajaron, Jacob, llamado Israel ahora, con toda su parentela, bajaron hacia Egipto
y vivieron en un espacio determinado de Egipto. Y cuando ya estaba cerca de terminar sus días, Israel quiso bendecir a sus hijos y comenzó con Efraín y Manasés. Pero como ustedes ven en la lámina, ¿qué es lo que sucede? Que él cruzó las manos y dio la bendición de la primogenitura a Efraín. Sin embargo, José le dice, no, papá, tal vez que como ya estás tan viejito, en otras palabras, ¿no? Le estás dando mala bendición, el mayor es Manasés, no Efraín. Y él le dice, yo sé lo que hago, para eso estoy aquí. Y sé que Efraín va a recibir esta bendición. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y ahí sí quisiera detenerme un poquito, que no sé si me estaban viendo hace un rato. ¿Qué es lo que pasa en este momento? El tiempo sigue transcurriendo. El pueblo de Israel se quedó en la tierra de Gosén en Egipto, pero llegó el tiempo en que el faraón no conocía a José, ni conocía quién era ese pueblo de Israel que estaba ahí como refugiados, y comenzó a maltratarlos, a hacer mucho daño en la tierra de Egipto, esa tierra que se llama tierra de esclavitud, una tierra donde realmente llegaron a matar a muchos israelitas. Ahora, continuando con nuestras láminas, vamos a ir un poquito así de rápido. ¿Qué sucedió? Que el pueblo comenzó a clamar al Eterno y a decirle, por favor, ayúdame, socórreme, porque realmente lo que estamos viviendo aquí en medio de Egipto, en medio de este lugar, ya no está bueno. Están matando a nuestros niños, están matando a nuestras nuevas generaciones, nos están haciendo daño, estamos siendo oprimidos y comenzaron a clamar a Yahweh, recordando aquella promesa que les hizo a sus padres, Abraham, Isaac e Israel. Sácanos, llévanos de aquí, ya no queremos estar en esclavitud. ¿Qué sucede? Que el Eterno escuchó ese clamor. El Eterno permitió que todo ese momento pase, que todas esas situaciones difíciles sucedan, pero también tuvo misericordia de su pueblo. Y Yahweh escuchó el clamor que se levantó, no de una, sino de muchas familias, de todo el pueblo de Israel, y envió a una persona, a un hombre que tenía también un propósito clave dentro de esta historia, dentro de esta línea, de esta historia que es nuestra historia. Se llama Moisés. Y a través de Moisés comenzó a hacer grandes señales. Ustedes han de haber escuchado sobre las plagas de Egipto, que hasta a veces en caricaturas han sacado, pero más allá de un lindo dibujito, era mostrar el poder del Eterno y de cómo iba a sacar a su pueblo de en medio de la esclavitud. Es así que comenzó el primer éxodo. Un primer éxodo que se va a volver a repetir, porque viene un segundo éxodo. ¿Qué pasó? Dadas estas señales, estos prodigios, hubo una última señal, que iba a ser la muerte de los primogénitos, la muerte de aquella persona, aquel ser humano que representaba el primogénito de cada familia. Sin embargo, el Eterno en Éxodo 12 les da una gran explicación y les dice cómo librar a su pueblo, cómo librar a aquellos primogénitos. Y era a través de un cordero que debía ser tomado en lugar de aquel primogénito. De igual manera, más adelante vamos a ver que el cordero del Eterno también fue sacrificado. ¿Y dónde pusieron esa sangre? Pusieron en los dinteles de la puerta, para que en el momento que pase, el ángel de Yahweh no tome la vida de aquellos primogénitos. Y todo el pueblo de Israel que obedeció llegó a ser el primer Pesaj. Ese primer Pesaj donde fue marcada la puerta de cada habitación, donde allí estuvo el pueblo de Israel esperando la salida. Ya salida, había llegado, había comenzado un nuevo camino, el camino hacia la tierra prometida.
Pero ¿qué pasó? Recordemos que sin embargo, Faraón, a pesar de haber visto todas las señales, haber visto que todos sus dioses no tenían el poder suficiente para tener la autoridad frente al gran eterno Yahweh Sebaot, sin embargo los persiguió. Y ustedes recordarán cómo el mar, en una parte del mar, fue abierto y el pueblo de Israel pasó. Y en medio del desierto, cómo recibieron protección. Es así también que en el momento que nosotros estemos viviendo, en ese segundo éxodo, también vamos a vivir esa protección, ese cuidado de nuestro Padre, de nuestro eterno Yahweh Sebaot. Y es así que realmente nosotros vemos cómo se va dando esta historia. Ha llegado un momento muy importante. Ese momento importante fue también la declaración de las instrucciones de vida que tenía para su pueblo. Y dentro de estas instrucciones de vida eran sus santas convocaciones. Nosotros en otro tiempo los conocíamos como las fiestas. Ahora entendemos que son sus convocaciones, que nos hace recordar su presencia en medio de su pueblo, que nos hace vivir que su palabra se cumple, que lo que Él dijo se hace y también lo va a hacer ahora. Y es así que después de la salida de Egipto, 50 días después, hubo un momento muy especial, se llama Shavuot. En Shavuot fue entregada las tablas del pacto que tuvo el Eterno con su pueblo, que lo tomó y le dijo, yo seré para vosotros su Dios, su único Elohim, y ustedes serán mi pueblo, y yo soy Yahweh, Elohim celoso, y no tendrán ningún otro Elohim delante de ustedes. Y dio toda una serie de instrucciones para que su pueblo pueda vivir. Indicó también qué es lo que iba a estar ahí. Un lugar llamado tabernáculo. El tabernáculo que fueron dadas instrucciones a Moisés, y Moisés también dio instrucciones a determinadas personas de su pueblo para que ayudaran a construir. En el tabernáculo encontramos pero mucha enseñanza, y realmente yo quisiera enfocarme solamente en una, que se llama el Arca del Pacto, que estaba en el lugar santísimo y que representaba el gobierno del Eterno, porque Él dijo, yo me sentaré ahí y hablaré contigo y daré instrucciones para la vida de mi pueblo. Es el Arca del Pacto, que representaba la presencia del Eterno en medio de su pueblo, su gobierno. También nosotros vemos que dentro de esas instrucciones, como les había mencionado anteriormente, estaban sus santas convocaciones, comenzando con el Shabbat. Y qué privilegio que hoy tenemos un Shabbat más cerca hacia el regreso de nuestro Mesías. También tenemos otras santas convocaciones, 7 en total, 4 de la primavera y 3 del otoño. 4 que fueron representadas por la primera venida de nuestro Mesías y 3 que serán también vividas cuando Él venga por segunda vez. Dentro de estas santas convocaciones habían 3 que en especial se tenían que subir a un lugar específico para celebrarlas, para adorar al Eterno, que eran Pesach, que era Shavuot y que eran tabernáculos. Ahora, pasado el tiempo, pasado el proceso también de haber estado 40 años en el desierto, donde una generación tuvo que caer para que nazca otra nueva generación, donde fue quitado ese pensamiento de esclavitud, llegó el tiempo que ya Moisés ya no estuvo con el pueblo de Israel, pero su sucesor Josué encabezó la llegada a esa tierra prometida, esa tierra donde el Eterno había dicho a sus padres, a la tierra de Israel. Y ahí se establecieron las 12 tribus, cada uno en su lugar específico, de acuerdo a las indicaciones que el Eterno iba dando. Pero ¿qué pasó? Ellos comenzaron a ver a los pueblos que vivían a su alrededor y dijeron, nosotros también queremos reyes,
como los pueblos de nuestro alrededor. Y solamente aquí tenemos jueces, guías que nos están dando. Entonces pidieron rey. Uno de los primeros reyes, el primer rey fue Saúl. Sin embargo, él no anduvo recto delante del Eterno. Pero fue dado otro segundo rey. Ese rey se llama David. David de la tribu de Judá. A David, un hombre conforme al corazón del Eterno, se le dio una promesa, que el reino permanecería en su linaje. Es así que su sucesor después vino Salomón. Inició bien, no terminó bien. Es por eso que nosotros debemos hacer una pequeña reflexión, digamos, de aquí, de no es tanto cuánto comienzas, sino cómo terminas y cuándo lo terminas. Es así que bajo el reinado de Salomón comenzó una decadencia. Salomón no solamente construyó el templo para el Eterno, donde hubo la manifestación de su presencia y donde se hizo cosas grandes y hermosas, sino también al final de sus días, Salomón se separó del Eterno y fue tras dioses ajenos. Rompió el pacto que el Eterno había hecho con él. Le dijo, mira, Salomón, si tú permaneces fiel y guardas mis mandamientos, no te será quitado el reino. Pero él no escuchó. ¿Y qué sucedió? Que a la siguiente reinada, en el reinado de su hijo, el reino se dividió. Este reino de las 12 tribus, que estaban juntos como un solo reino, se dividió. 10 tribus se fueron hacia el norte. 2 tribus se fueron hacia el sur. Esto vamos a poder encontrar todo lo que estoy hablando en la escritura, aunque si bien ha sido un poco rápido, pero aquí en Primera de Reyes nosotros encontramos qué es lo que pasó. ¿Quiénes fueron al reino del norte? Las 10 tribus. Tomaron un nuevo rey. Un rey que realmente no hizo lo bueno delante del Eterno. Un rey que cambió los lugares de adoración, que cambió las santas convocaciones, que puso nuevas fechas, que puso nuevos estamentos, nuevas reglas, nuevas leyes. ¿Para qué? Para que no bajaran a Jerusalén y que el pueblo se quedara ahí, desobedeciendo al Eterno, trayendo decadencia a su pueblo. Y ese fue el inicio de un quebrantamiento del reinado del pueblo de Israel. Al sur se quedaron 2 tribus, como mencioné, muchos levitas que también daban servicio en el lugar que era el templo, en Jerusalén. Sin embargo, también el reino del sur llegó a la desobediencia, que a pesar de ser enviado varios profetas, varios voces del Eterno no supieron escuchar. ¿Y qué pasó con el reino del norte? Aquel reino de las 10 tribus, aquel reino que fue llamado el reino del norte, tomó el nombre también de las tribus de Efraín, porque su primer rey era un efraínita. Se fue dado a los ídolos, se corrompió. Nosotros vemos ahí que fueron tras dioses ajenos, que se olvidaron de Yahweh y que sus príncipes amaron más la riqueza, las cosas que nosotros no deberíamos estar pensando, como ir atrás de los ídolos, y hubo grande vergüenza. Sin embargo, el Eterno tuvo misericordia. Como les decía, envió a sus profetas a darles advertencias, diciéndoles arrepiéntanse, vuelvan a mí. Yo soy el único Dios de sus padres, que hizo pacto con Abraham. Yo soy el Elohim de sus padres. Sin embargo, no los escuchaban. Y ellos fueron llevados a otros lugares. Alrededor del año 721, Asiria invade a Israel, toma las 10 tribus
y como era de costumbre de ellos, comienza a ponerlos en diferentes lugares, a esparcirlos por las tierras, a que pierdan su verdadera identidad, cumpliéndose así una de las profecías que el Eterno dio desde sus profetas. Te esparciré entre las naciones, te olvidarás quién soy yo y cuál es mi nombre y cuáles son mis instrucciones de vida, mi Torá, mi ley. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, el pueblo no se arrepintió. Y el reino del sur, ¿qué creen? También hizo lo mismo. Pero el Eterno le dijo, a ti no te voy a esparcir, sino que te voy a llevar cautivo. Y después de determinado tiempo tú regresarás. Y el reino del sur fue llevado hacia Babilonia. ¿Qué pasó? Fueron cautivos. Afortunadamente, los babilonios tenían una costumbre que no los separaban ni de sus familias, ni de sus creencias, ni de sus costumbres, sino más bien los dejaban agrupados. Y eso permitió que ellos pudieran recordar quién era su Elohim, aunque no sabían exactamente su nombre, y que tenían una tierra que se llamaba Israel y que estaba en un lugar determinado. Dado el tiempo, ellos pudieron regresar. Y se levantó un segundo templo. Con las indicaciones del Eterno a través de sus profetas, se levanta un segundo templo. Las dos tribus del sur regresaron, no en su totalidad, no todos, porque muchos se quedaron en Babilonia, porque estaban tranquilos, porque tenían cierta comodidad, porque tenían a lo mejor ciertamente sus costumbres. Se quedaron, pero sí bajó un remanente hacia la tierra de Israel. Es aquí que también quisiera hacer una pequeña parada. En esta parada de que el pueblo de las tribus del sur regresaron, comenzaron también a clamar al Eterno, a recordar, y el Eterno también a cumplir su promesa. Una promesa que era comenzar a restaurar el reino. La esperanza crecía, la esperanza que vendría a los ungidos de Yahweh, de un linaje que se iba a mantener, un linaje de David, de la tribu de Judá, que los libertaría de toda opresión que llegaba hacia ellos y que restablecería el reino en unidad de las 12 tribus. Sería un reino de paz, prosperidad, misericordia y justicia. Nosotros conocemos su nombre ahora. Si miramos hacia atrás, para nosotros es historia, historia de nuestro pueblo. Su nombre sería Yeshua, como lo anunciaron. ¿Por qué Yeshua? Porque significa salvación, porque Él salvará al pueblo de sus pecados y también salvará al pueblo y traerá el reino del Eterno acá a la tierra. Cuando Yeshua comenzó su ministerio, lo llamaron a que lea un rollo importante dentro de la sinagoga. Ese rollo era el libro de Isaías. El libro de Isaías, que ahora nosotros lo tenemos en el capítulo 61 del versículo 1 y 2, donde él dijo, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a anunciar el año agradable del Señor. Y en ese momento cerró el rollo, lo cual no se tenía que hacer, y dijo, se ha cumplido. ¿Por qué? Porque había venido aquella promesa del paz. Recordemos que en ese tiempo ellos estaban bajo el gobierno de Roma. Todos se sorprendían. Sin embargo, nosotros podemos, al conocer la vida de Yeshua, cómo él iba cumpliendo cada promesa, cada profecía del Eterno,
del reino de Israel sea restaurada. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el título inicial? ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Es importante que nosotros entendamos a quién se les llamaba ovejas, porque hay más de 100 versículos en la Biblia que nos habla sobre las ovejas. Sin embargo, yo quise hacer énfasis en dos versículos principales, que es el Salmo 103, donde él habla específicamente y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Siempre trató al pueblo de Israel como las ovejas suyas, las ovejas de su prado. Y también me gustaría leerles textualmente lo que dice en Ezequiel 34, 11 al 13. Porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los momentos de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Ahora sí, podemos entender qué es lo que nos dijo Yeshua cuando dijo, yo soy el buen pastor, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellas ovejas estuvieron esparcidas. Ahora vino el pastor a recogerlas. Comenzó la recolección. Y uno de los versículos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y otro que ustedes han de haber escuchado muchas veces, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Somos ovejas? Es la pregunta. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento crucial, donde todo tenía que ser consumado. Aquel momento muy fuerte y doloroso para nuestro Mesías. Por tanto, él ya no andaba abiertamente como lo hizo en el inicio de su ministerio. Tenía que andar a escondidas hasta el momento perfecto. Aquel momento perfecto donde iba a ser el Cordero de Yahweh para que se dé cumplimiento a la profecía. Aquella profecía que dijo que ya no van a ser dos, sino uno. Que el reino del sur con el reino del norte se iban a unir. ¿Cómo lo iba a hacer? Como lo dice uno de los profetas. Cuando tomó aquel lugar en el madero. Y en el madero pagó el precio de nuestro rescate. Pagó el precio por cada oveja perdida. Pagó el precio. Ahora, qué hermoso es que el Eterno no lo dejó en un madero. Él cumplió las primeras fiestas. Cumplió el Pesaj, que año a año se venía repitiendo. Pero ahora Él era el Cordero del Eterno. Cumplió las primicias cuando resucitó. Cumplió aquellos panes sin levadura. Cumplió aquellas fiestas de la primavera de Shavuot con su propia vida. Y pasado el tiempo, ¿qué sucedió? Dijo, no se vayan de aquí de Jerusalén después de la resurrección, después de haber cumplido aquellas 4 primeras fiestas, Pesaj, panes sin levadura, primicias, Shavuot. Les dijo, permanezcan aquí en Jerusalén. Y mientras él les decía y les daba instrucciones, hubo una pregunta clave que mucho tiempo personalmente yo me la hice. ¿A qué se refería? Y le preguntaron, maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les contestó, no es para ustedes, aguántense, esperen un ratito, vayan y hagan los que les he encomendado hacer. Llegará su tiempo
en que el reino del Eterno va a estar aquí. Y para allá vamos. Y envió a sus discípulos. Envió, así como le dijo a Pedro. Le dijo, yo te haré pescador de hombres. Le dijo, yo te iré, mandaré para que tú rescates aquellas ovejas. Y les dio una comisión muy importante a sus primeros discípulos. Decirles que el reino de los cielos se ha acercado, que el Mesías había llegado, que ya no serán dos reinos, sino otra vez será uno solo. Y estamos camino allá. Ahora recordemos aquella promesa que le hizo el Eterno a Abraham. Le dijo, yo bendeciré, te bendeciré, y bendeciré a través de ti a todas las naciones, y levantaré de ti reyes y sacerdotes. Entonces llega alguien muy especial, alguien que había estudiado toda la Torá, alguien que realmente, como les decía, fue un erudito en la palabra, que la sabía de memoria, que recitaba parte por parte de la Torá. No digo versículos porque en esa época no había versículos. Él se llamaba Saulo. Y él, creyendo que hacía un bien, perseguía a aquellos primeros nazarenos. Sin embargo, en su misericordia el Eterno, permite que Yeshua se presente delante de Saulo. Y Saulo cae como ciego al piso. Y le indica qué es lo que tiene que hacer. Si bien cayó ciego en este mundo, pero le fue dada revelación para poder entender la verdadera Torá y a quién debía seguir, que el Mesías había llegado y que era el tiempo de que de comenzar la restauración de aquel reino. Por eso, en el libro de Efesios nos habla algo muy importante, capítulo 2, que dice aquel pueblo que antes no era pueblo, lo que mencionó el profeta Oseas, ahora será llamado pueblo, aquel pueblo que había sido esparcido. Entonces, ¿qué hizo Saulo ciego? Pidió dirección al Eterno. Estuvo 3 días en ayuno, clamando. El Eterno escuchó su oración y envió un mensajero, Ananías. Ananías oró por Saulo. No tengas temor, porque él tenía miedo. Decías que este hombre es realmente cruel, está matando y está persiguiendo a los nazarenos, está persiguiendo a quien cree en el Mesías, y tú me mandas a que ore por él. Dice, no, tranquilo, porque a él le enviaré hacia mis ovejas perdidas, hacia los reyes, hacia el pueblo. Y comenzó a Saulo, nosotros lo conocíamos como Pablo, a predicar lo que había mencionado yo en Efesios 2, a decir que aquel pueblo que antes fue considerado que no es pueblo, ahora volvía a ser pueblo, y que el Eterno realmente en su misericordia estaba llamando. Toda esta historia nosotros podemos ver en Hechos 9 en adelante, lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Muchos de esos libros fueron cartas escritas de Pablo hacia las congregaciones, no para crear algo nuevo, sino más bien para entender lo que el Eterno le había revelado a través de las Escrituras y que ahora también en su misericordia nosotros podemos conocer. Aquel misterio de que muchas veces mencionó, que quién era Yeshua, que qué es lo que había hecho, y cómo aquellos gentiles que en realidad eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahora podían volver y que su tiempo se había dado. Las profecías tenían que seguirse cumpliendo. Yeshua había indicado, en Mateo 24 podemos encontrar esto, que el templo no iba a permanecer, que iba a ser caído, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y es así que en alrededor del año 70 el templo cae y muchos fueron esparcidos. Nuevamente, sin embargo, llevaban la semilla de guardar la Torá, los mandamientos, y también reconocer a Yeshua como nuestro Mesías. Y cumpliéndose así
lo que dice en Ezequiel 37, que la casa de Judá y la casa de Efraín, escritas en un palo, un nombre, y en otro palo otro nombre, iban a ser una sola, Israel. Ya no iba a ser llamado el reino del norte o el reino del sur, o casa de Israel o casa de Judá. Ahora iba a ser llamado Israel. ¿Qué nos está diciendo también la palabra? Dentro de sus profecías, ustedes recordarán que aquel pueblo esparcido, que no tenía conocimiento, había perecido. Pero conocimiento no en cualquier cosa, era el conocimiento, como dice aquí en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchas veces nos quedamos hasta ese punto y no continuamos con el resto del versículo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿a dónde tenemos que volver? Tenemos que volver a que se cumpla Ezequiel 37. Y se está cumpliendo en este tiempo. Aquel valle de los huesos secos, que le dijo el Eterno: Hijo de hombre, profetiza y di que estos huesos se unan y que estos huesos vengan y tomen carnes y cartílagos y que estos huesos tomen el espíritu, el Ruach. Ahora se cumple una nueva profecía también y podemos entenderla con mayor claridad. Cuando dijo el Eterno: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré, yo Israel? Mire, corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda en mí compasión. Entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel, estamos regresando. Yeshua en su ministerio siempre habló de las dos casas. Y en una parte en específica quisiera hacer en mención. Ustedes recordarán la historia del hijo pródigo, un hijo que se queda y un hijo que se fue. Un hijo que se fue con toda su herencia y que se la gastó todo, que terminó comiendo la comida de los cerdos, pero que no se quedó ahí, sino que regresó. Que dice, volvió en sí y dijo: yo me estoy muriendo aquí del hambre y estoy comiendo de lo que me den. Pero dijo: en la casa de mi padre hay comida y comida en abundancia. Y regresó. Y cuando regresó, el padre lo recibió y le dijo: este es mi hijo que había estado muerto ha revivido. Mi hijo que se había perdido ahora ha sido encontrado. Aquella oveja perdida que se perdió, que fue esparcida, hoy ha sido recogida, hoy está siendo recogida. Y eso somos nosotros. Recordemos que en otro tiempo, cuando estábamos fuera de Yeshua, éramos una nación. Como quien dice, no teníamos origen, no teníamos destino. Y qué importante es conocer nuestro origen para saber hacia dónde vamos. Porque si tú conoces quién eres, sabes hacia dónde vas y que tienes propósito en la vida. Que Yeshua, nuestro Mesías, en aquel madero unió las dos casas. Que en aquel madero se cumplió Ezequiel 37, que tomando en un palo, escribiendo los dos nombres, se hicieron uno. Ahora, yo quisiera preguntar antes de pasar a esta: ¿eres tú parte de aquella familia? ¿Eres tú alguna de esas ovejas perdidas de la casa de Israel que está teniendo hambre y que busca del Eterno? ¿Eres aquel que a lo mejor está incluso comiendo comida de los cerdos? Es tiempo de volver en sí, volver a casa como aquel hijo pródigo. Vuelve a casa. ¿Qué nos dice en Ezequiel 36, 24 al 28?
Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seráis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Aquí estábamos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Al cumplimiento de esa promesa. Una promesa que dice que nuestra ciudadanía es del Eterno, que el reino no es como nosotros lo creíamos. Por eso cuando Yeshua enseñó a sus discípulos a orar, dijo, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino acá a la tierra. Ese reino que se establecerá aquí en la tierra, un reino, un gobierno de misericordia, equidad y justicia, como lo dice en Apocalipsis 21. Versículo 2. Y vi yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Yahweh, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, una pregunta. ¿Cuántas puertas tenía esa nueva Jerusalén? Porque en Apocalipsis 21:12 nos dice, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y sus nombres inscritos, como son los de las 12 tribus de los hijos de Israel.